Hola, bienvenidos. Soy Carlos Miranda nuevamente. Estoy aquí para hablarles ahora un poco de dolor. Soy traumatólogo, médico traumatólogo, y vamos a hablar de dolor, del bendito dolor. Recuerden que venimos hablando de dolor lumbar y todo va encaminado a eso. Entonces, el dolor es sumamente importante. Es un síntoma, no un signo. Es decir, algo que no podemos medir. Solo lo puede medir o nos puede decir cada persona que lo está padeciendo, que lo está adoleciendo. Cuando hablamos de dolor, pues existen tantos tipos de dolor. Y vamos a hablar del bendito dolor, porque el dolor nos ha acompañado o nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Ha acompañado a la humanidad siempre, siempre ha existido el dolor, pero tiene una razón. El dolor es importante para la supervivencia del ser humano. Sin dolor no podríamos sobrevivir. Y alguien dirá, ¿y yo para qué quiero el dolor si es muy molesto? Un dolor de muelas, un dolor de cabeza, o cuando nos golpeamos un dedo del pie en la pata de la mesa o de la silla en casa y causa mucho dolor, o nos queda atrapado un dedo en la puerta de casa o del coche y aparece el dolor. Y hay otros dolores, pero el dolor es importante porque está presente, es parte de un sistema autonómico que nosotros automáticamente respiramos, automáticamente el corazón funciona, estamos dormidos o estemos despiertos, entonces igual, el dolor nos puede despertar aunque estemos dormidos, pero aparece el dolor, es decir, sobrepasa el nivel de la conciencia y te hace consciente y te despiertas. Pueden haber dolores que no te dejan dormir también, o dolores que tú te duermes con el dolor. Va a depender de la intensidad y de qué tipo de dolor tengas, pero el dolor es importante. Sin dolor no podríamos decir, mire, me duele una muela y hay que hacerle algo. Pasaría hasta un desastre y se te caen los dientes y tú no lo sientes. Y eso pasa con las personas que... La diabetes es una enfermedad muy conocida, pero esto solo es para poner un ejemplo. La diabetes, pues al final consiste en que va a haber un daño a las terminaciones nerviosas, a donde se origina o donde se siente, donde están los receptores de dolor en las partes más distales, es decir, los dedos de los pies, los dedos de las manos, las orejas. Ya la persona no siente, cuando está muy avanzada la enfermedad ya no siente y entonces aparece que se puede pinchar el dedo, le aprieta un zapato y no se da cuenta, se pone rojo, y no se da cuenta hasta que se ve negro un dedo. Pero entonces esos son los desastres que pasan si no tuviéramos dolor. Y en estas personas, cuando la enfermedad está mal controlada y avanzada, pasa, al no sentir dolor, pues sigue el daño del tejido, sigue el daño hasta que ya es irreversible. Entonces, esto lo digo como ejemplo porque el dolor sí es importante. El dolor sí está allí para protegernos y es para eso, precisamente para que lo sintamos y pues pedimos ayuda, buscamos ayuda. El dolor es importante. Ahora voy. ¿Cómo se genera el dolor y cómo lo hacemos consciente en el cerebro? ¿Cómo llega a nuestro cerebro? En todo el cuerpo, en la parte más superficial, en la piel, tenemos receptores para dolor, receptores para presión, receptores para calor, receptores para frío y receptores para propiocepción. Les he dicho cinco tipos de receptores que tenemos en la piel. Entonces tú cuando tocas algo dices, esto está frío, esto está caliente, esto pincha o esto está muy rugoso. Tú sabes diferenciar texturas. Y también la propiocepción, tal vez sea un concepto nuevo, pero la propiocepción es que te da la ubicación de un miembro tuyo, de un dedo, de una mano, de un pie, en el espacio. Es decir, yo tengo mi mano arriba y mi cerebro sabe que está arriba. O si la tengo abajo, el cerebro sabe que está abajo. Eso es propiocepción. Para saber la ubicación espacial de tus miembros en el espacio, en el ambiente donde estás. Entonces, al tener receptores en ese sitio, en cada sitio, tú tocas algo, o te pincha, te duele, y esos receptores transmiten la información que captan por los nervios. Es decir, tenemos un sistema nervioso, un sistema como de cables, dijéramos, cableados, nervios, pequeños, más gruesos, más grandes, y van hacia un centro donde se conjuntan, que es la médula espinal, es decir, la columna vertebral, y ahí al centro va la médula y ahí se van los nervios que conducen el dolor hasta hacerlo consciente en la parte cerebral.
en la parte ya central, que es aquí donde nosotros sentimos el dolor, ya donde se hace consciente. Tú identificas dónde te duele y ahí dice, ahí es donde entra el concepto de propiocepción. Tú dices, me duele el dedo gordo del pie derecho. Ese es el que te duele, no el izquierdo ni es el de la mano. Tú sabes identificar, diferenciar dónde te duele, cómo es el dolor, si es punzante, si es continuo, si es que te pinchan, si hay calor, o sea, todo va unido, no es que vayan separados, los receptores están siempre juntos y entonces tú lo haces consciente. Luego hablaremos de los tratamientos del dolor, pero el dolor pues es de esa manera que lo sentimos, se transmite y luego se hace consciente en el cerebro o en la masa encefálica. Recordemos que tenemos 3 cerebros: el cerebro reptiliano, que es el que nos hace huir, que nos hace actuar; el de los reflejos, el que no lo pensamos, es decir, que hasta ahí llega, no llega al cerebro consciente. Luego está el cerebro intermedio, que es el hipocampo, la amígdala y todo lo que conecta el cerebro reptiliano con el cerebro consciente, con el cerebro, con la masa encefálica. Y luego es la masa encefálica, que es la que te hace consciente y te hace ya dar una respuesta ya pensada, digámoslo, para que lo entendamos. Entonces esos son los 3 tipos de cerebro, pero el dolor siempre va a llegar no siempre, sino que de acuerdo a la respuesta, para que nosotros lo hagamos consciente, pues el dolor llega a la parte que debe llegar en el cerebro para que nosotros demos la respuesta o busquemos ayuda o hagamos lo que tengamos que hacer por el dolor. Pero repito, el dolor es importante, nos acompaña toda la vida, es necesario tener ahí el dolor y por eso nos acompaña siempre, para indicarnos qué está mal o qué está bien, qué no está funcionando adecuadamente, y eso nos hace reaccionar. En la próxima vamos a hablar un poquito de los analgésicos, de cómo lo tratamos, de cómo aliviar o disminuir el dolor en base a las vías que hemos visto, que les he mencionado ahora. Gracias por su atención y que tengan un excelente día. Siempre deseo lo mejor para cada uno. Gracias.